Hola, mi nombre es Gabriel de Gabas Technologies. En este video te voy a explicar un poco sobre disipadores. Vamos a hablar sobre disipadores pasivos versus los activos. En este video, primero vamos a ver la parte teórica en el pizarrón y después vamos a ver la parte práctica en una computadora. Vamos a estar instalando un super disipador para que veas cómo disipa la temperatura y después te voy a hacer algunas explicaciones sobre la instalación de estos dispositivos. En este caso, este video está orientado a las computadoras, por eso que vamos a estar trabajando e instalando un disipador en una computadora que nos trajo un cliente. Primero vamos a ver acá en el pizarrón qué es un disipador, su función, dónde se colocan, las formas y después vamos a ver una tabla comparativa como podemos ver acá. Entonces, vamos a empezar para la gente que no sabe qué es un disipador y después vamos a hacer la tabla comparativa como te dije y ahí vas a poder saber la diferencia entre uno activo y uno pasivo y después obviamente su instalación. Básicamente lo que hace el disipador es eliminar o disipar la temperatura que puede tener un chip o un integrado al aire. Entonces de esa manera el fabricante se asegura de que el chip o el integrado no se vaya a dañar o no se vaya a quemar directamente. Incluso cuando los chips o los procesadores, en este caso en los CPU, cuanto la temperatura más baja es, mejor funciona y más rápido anda. Entonces te voy a mostrar acá para que puedas ver. Tenemos diferentes formas. Por ejemplo, este es un disipador que tiene todo un bloque de aluminio, como podemos ver acá. Y después tiene un ventilador. Lo que hace es lo siguiente: cuando la temperatura que junta el disipador, porque lo toma del chip, normalmente el chip se pone acá abajo y el disipador va arriba. Entonces cuando el chip empieza a generar mucha temperatura, todo este disipador agarra esa temperatura y la empieza a alargar al aire. Obviamente para que pueda disipar más temperatura se le coloca este tipo de ventiladores arriba. Después tenemos otros tipos de disipadores que no tienen ningún tipo de ventilador, como podemos ver, y tiene esta forma. Obviamente que cuando la superficie más grande es, más calor va a poder disipar. Por eso es que tienen estas tipos de paletitas, como podés ver acá. Después hay otros tipos de disipadores que son más chiquititos. Obviamente esto es para un Pentium 1, si mal no recuerdo. Y obviamente que el tamaño es mucho menor. Después tenés otros tipos de disipadores que es totalmente plano, que normalmente lo llevan las memorias. Cuando la temperatura a disipar es menor, obviamente no necesita tanta superficie y el fabricante se va a ahorrar bastante material y dinero al utilizar algo que sea plano y sin ningún tipo de forma en especial. Así que básicamente lo que hace el disipador es prolongar la vida útil del dispositivo electrónico en general. Después la función, como ya te había dicho, la función básica es poder disipar la temperatura lo más rápido posible. Y después donde normalmente vas a encontrar este tipo de dispositivos, como te mostré anteriormente, en la mayoría de los artículos electrónicos. Pueden estar en los televisores, monitores, computadoras, en cualquier cosa. Incluso hasta los celulares. Los celulares tienen diferentes tipos de disipadores, por ahí a veces el mismo disipador es la misma carcasa que normalmente está en el medio entre la pantalla y la plaqueta electrónica. Pero bueno, depende del fabricante, es donde puede colocar el disipador y lo va a hacer de la mejor manera. Hay algunos fabricantes que por ahí no utilizan una disipación correcta y cuando pasan este tipo de cosas que no calculan bien la temperatura que tiene que disipar todos los componentes electrónicos, los aparatos normalmente la vida útil es bastante corta. Entonces ha ocurrido por ejemplo con las notebooks HP, que hay un modelo que era el F500 que directamente al año o por ahí antes del año ya la computadora dejaba de funcionar porque el motherboard generaba demasiado calor y los disipadores no eran lo suficientemente buenos para poder disipar todo el calor que generaba este tipo de computadoras. Lo que hacía era que el chip de la placa de video se desoldara y habría que hacerle un rebooting y un montón de cosas más. Pero normalmente esto puede llegar a ocurrir en muchos aparatos electrónicos. Después vamos a hacer acá la tabla comparativa. Tenemos ruido.
Tenemos el pasivo, normalmente es el disipador que no tiene ningún tipo de ventilador. Como te mostré anteriormente, te había mostrado un disipador que tenía un ventilador y el otro no. Entonces, el que es pasivo no lleva ningún tipo de ventilador. Lo que tiene de malo es que la forma es un poco más grande porque obviamente al no tener ningún tipo de movimiento de aire forzado, la temperatura va a ser mayor la que tiene que disipar este tipo de material. Te vuelvo a mostrar por las dudas. Pasivo sería este de acá y activo sería este de acá. Obviamente este es más chiquito porque tiene un forzador y este es más grande porque no tiene ningún tipo de forzador. Básicamente es eso. Después, posibilidad de falla. ¿Qué pasa? A veces los fabricantes utilizan ventiladores de baja calidad. Entonces, al utilizar ventiladores de baja calidad, ¿qué pasa? Si se llega a detener, como es el caso de la computadora que te voy a mostrar a continuación, cuando empecemos en la parte práctica, la computadora se va a apagar porque en este tipo de CPU, cuando la temperatura llega a los 90 grados, directamente apaga la computadora para que el procesador no se queme. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, el ventilador, o sea, el disipador activo, tiene ese tipo de problemas. En cambio, si uno tuviese un buen disipador pasivo, por más temperatura que junte, nunca va a ser la suficiente como para que se apague la computadora y siempre va a seguir funcionando. Con respecto al ruido, que sería el primer punto de esta tabla, lo que tiene de bueno que al ser pasivo y no tener ventilador no genera ningún tipo de ruido. Entonces esto es ideal si vos querés una computadora súper silenciosa, podés reemplazar todos los disipadores por disipadores pasivos y de esa manera lo vas a lograr. También hay fuentes, para la gente que no lo sabe, por ahí no son tan comunes, pero existen, hay fuentes que son para las computadoras que son exclusivamente pasivas, o sea, no tienen ningún tipo de ventilador, es ideal para estudios de audio o de video que no quieren que haya ningún tipo de ruido, o gente que quiere algo que sea completamente silencioso, que eso es bueno. Obviamente este tipo de fuentes son mucho más caras de lo normal porque tienen este tipo de posibilidades. Después también hay otros tipos de computadoras que también no tienen ningún tipo de ventilador ni nada y que también son mucho más caras al no tener ningún tipo de ruido que genere, o sea, ningún tipo de ventilador que vaya a generar algún ruido adentro del sistema. Después vamos a ver la posibilidad de falla. Lo que tiene de bueno, como te dije anteriormente, al no tener ningún tipo de ventilador ni ninguna parte móvil, no hay posibilidad de que falle. Obviamente lo que es activo sí puede pasar, en lo que es pasivo no. Temperatura. Tenés el activo que tiene el ventilador, el pasivo no tiene ventilador, así que si falla el ventilador del activo, la computadora va a tener problemas. En el pasivo, olvídate, no vas a tener ningún inconveniente. Después, normalmente en el tamaño, el pasivo, como te dije, es mucho más grande porque no tiene ningún tipo de forzador de aire. En el activo el tamaño normalmente es mucho más chico. Y después tenemos los RPM, que son revoluciones por minuto. El pasivo obviamente no tiene ventilador, así que no tiene ningún tipo de revolución por minuto. El activo sí. Tenés obviamente varias cosas a tener en cuenta con el tema de las revoluciones por minuto. Cuanto menos vueltas tenga el ventilador, menos ruido va a hacer. También menos aire va a mandar al disipador. Lo que se puede hacer, o lo que se hace en algunos casos cuando uno quiere que el ruido sea mínimo, se puede poner ventiladores bien grandes, cosa que mueva mucho aire pero giren muy lento. Entonces de esa manera se logra el objetivo. Si uno quiere tamaño más chiquito, o sea, para construir algún tipo de dispositivo, se pueden poner ventiladores mucho más chiquitos, más compactos, pero tiene que girar a mucha más vuelta para poder mover la misma cantidad de aire que tal vez un ventilador más grande pueda hacer. Después, con respecto a la montura, en este caso, de la computadora que te voy a mostrar ahora, los disipadores generalmente tienen toda montura de plástico en los procesadores. Entonces, en este caso, como es de este disipador que vamos a estar instalando, la marca es Cooler Master Hyper 12, este tipo de disipador, toda la montura es de metal. Entonces lo que lo hace es perfecto porque al pasar mucho tiempo el metal no se resquebraja ni nada como lo hace el plástico. El plástico, me ha pasado muchas veces que por ahí la gente trae la computadora y porque el ventilador
se ha caído o directamente el disipador se desprendió o no está haciendo buen contacto. Entonces este tipo de cosas, al ser de metal, es altamente recomendable. Bueno, ¿qué lo puede afectar? Vamos a hablar del pasivo y del activo. Lo que puede afectar a los disipadores en general es la tierra. Obviamente cuando vos tenés una computadora o una notebook o lo que sea y todos los disipadores están tapados por tierra, obviamente no van a poder disipar mucho la temperatura, lo va a hacer con dificultad. Entonces lo que conviene en ese caso es mantener la computadora limpia, aunque sea una vez al año, sopletearla y limpiarla por dentro. Lo que tiene de malo en los activos es que al tener mucha tierra el ventilador se traba, y si se traba obviamente la computadora va a fallar o se va a quemar directamente el ventilador al estar girando más lento, o directamente trabarse completamente por este tipo de casos. En cambio, en el pasivo este tipo de cosas no pasa, porque no tiene ningún tipo de parte móvil obviamente. Entonces lo que sí puede pasar es que si se tapa mucho todas las rendijas y todo eso por donde disipa la temperatura, puede ser que baje el rendimiento bastante. Bueno, en este caso vamos a empezar con la parte práctica. Lo que te voy a mostrar es un Cooler Master, el modelo es Hyper 212. Si bien este tipo de disipador no es pasivo, pero podría funcionar como pasivo perfectamente. Para que veas, en este caso voy a desenchufar el ventilador para que veas cómo disipa la temperatura. Y después lo vamos a enchufar para que veas las pequeñas diferencias. Una cosa que tenés que tener en cuenta, que es fundamental, no importa el tipo de disipador que elijas, si es activo o pasivo, tenés que utilizar una pasta que se llama pasta térmica, o algunos también lo conocen como grasa siliconada. Este tipo de pasta siliconada lo que hace es unir el disipador con el procesador y lo que hace es que disipe la temperatura lo mejor posible, porque hoy en día no hay ninguna superficie que sea sumamente perfecta para que pueda unir ambas piezas metálicas sin ningún tipo de inconvenientes. O incluso si es de otro tipo de material, el microchip o el integrado o lo que sea, lo que hace la unión perfecta entre el disipador y el integrado es esta pasta siliconada. Actualmente en el mercado vas a tener diferentes marcas. Tenés una de las marcas más conocidas que hay en el mercado, que se llama Arctic Silver. Este tipo de pasta te ayuda a lo que te comenté anteriormente, y hay de diferentes componentes y materiales químicos que ahora no voy a hablar, pero tal vez más adelante en otro video lo haga. Esto es de suma importancia porque si la pasta térmica es de baja calidad, te va a hacer como un aislante entre el integrado y el disipador, o el procesador y el disipador. Entonces, cuando pasa eso, por ahí pasa 1 año, 2 años y se empieza a resecar, vas a tener que sacar el disipador, limpiarlo completamente y ponerle otra vez grasa siliconada. Pero si vos pones una buena pasta térmica, como por ejemplo, como te dije, Arctic Silver, normalmente eso no pasa. Así que ahora empecemos con el video para que veas cómo funciona todo. Bueno, acá vemos el super cooler, este que te estaba comentando, es Coolmaster Hyper 212 Plus. Vamos a sacarlo de la caja y te voy a mostrar las cosas que vienen con este cooler. Bueno, obviamente viene con un extenso manual. Como podemos ver, ahí vienen muchos idiomas. Y viene todas las indicaciones acá de costado. Así que bueno, sacamos el manual dejamos a un costado. Acá viene con la garantía, con la información, también en muchos idiomas. Y acá finalmente sacamos el cooler. Como podemos ver, es bastante grande. Tiene muy buena disipación. Esto es de cobre, todo completamente plano. Acá viene con un sticker que tenemos que sacar antes de colocarlo. Después, otra cosa buena que tiene el sensor de velocidad, o sea que lo puedes conectar en el motherboard y te va a regular la velocidad que tiene este cooler. Como podés ver acá, tiene un pequeño holograma
que cambia y que te dice que es genuino, que es original. Después, como podemos ver, viene todos los accesorios como para poder colocar, por ejemplo, en este caso, otro ventilador del otro lado. Si uno quisiera, podría hacerlo con este tipo de adaptadores. Habría que comprar solamente el ventilador. Viene con el soporte metálico de acá abajo y este también. Depende de lo que vayas a colocar, tiene diferentes posiciones, depende del procesador y el modelo, y esto va de un lado o del otro. Igual todo esto está bien detallado en el manual. Acá, como podemos ver, viene con la pasta térmica y viene con algunos tornillos y una llave tubo chiquitita como para poder ajustar los tornillos que van a ir adentro. Así que viene bien completo como para poder instalarlo. Es bastante sencillo de hacer. Lo único que tiene de malo en esta ocasión es que el motherboard tiene que ser removido para poder ser instalado. En este caso, como podemos ver, el ventilador está trabado, por eso que esta máquina fue traída acá. El cliente nos dijo que la máquina se le apagaba a los 15 minutos. Obviamente, como este disipador es muy chiquitito, entonces se recalienta bastante fácil, y al no girar el ventilador, directamente cuando llega a la temperatura que tiene el motherboard como tope, que normalmente es alrededor de los 90 grados, directamente se apaga la computadora. Entonces este cooler es bastante fácil de sacar. Lo único que hay que hacer es mover la palanca. En este caso, obviamente, como dice acá la sticker, tenemos un MD. Y obviamente lo desconectamos. Esto yo ya lo había desconectado del motherboard y eso sería todo. Como podemos ver, el tamaño es abismal si lo ponemos en comparación uno con otro. Así que esto es mucho mejor porque gira más lento y aparte disipa mucho más temperatura, y este es más veloz y disipa menos temperatura porque tiene menos superficie. Así que vamos a sacarlo en un costado. Bueno, en este caso, como te había dicho, tenemos que sacar las plaquetas que estén instaladas en esta máquina. En este caso vamos a proceder con la placa de video. Ahora vamos a desenchufar el motherboard, lo que sería la fuente acá, de este lado, es un conector de 4 pines. Y acá tenemos el de 24 pines. Y vamos a ir tratando de desconectar todo para poder hacer la vida más fácil a la hora de sacar el motherboard. Bueno, ahí ya sacamos todos los tornillos, así que el motherboard sale completamente. Si nunca armaste una computadora, te recomiendo que veas mis videos que te explico cómo armar una. En este caso vamos a tener que sacar todo el plástico este que vemos acá, que es el soporte del procesador. Como podemos ver acá, estos tornillos hay que removerlos para poder colocar el nuevo disipador. Así que vamos a proceder con eso. Bueno, ahora que podemos ver el motherboard más de cerca y ya lo tenemos en la mesa, como te dije anteriormente, hay que sacar estos tornillos que vemos acá, que están sujetados del otro lado, como podemos ver ahí. Vamos a girarlo, así lo ves un poco del otro lado. Igual es básicamente lo mismo. Bueno, ahí ya sacamos lo que lo sostiene.
Lo que tiene de malo este tipo de soporte es que, como es todo de plástico, a veces con el tiempo esto se requebraja, se quiebra y después obviamente el cooler se cae. En cambio ya el nuevo que vamos a instalar es todo metálico. Como podemos ver, la base, todo es bastante firme, así que no debería tener este tipo de inconvenientes. Ahora sacamos esto. Ahí está, del otro lado automáticamente ya salió el plástico este, que es el soporte. Y de acuerdo con el fabricante, esto se puede colocar así, que sería la manera correcta, porque es AMD. Y si fuese Intel, se conectaría exactamente al revés. Como en este caso, como es AMD, vamos a colocarlo así, con las patitas estas hacia arriba, y vamos a tratar de hacer coincidir el resto de las roscas. Para eso sacamos todas las cosas que vienen en el resto de la bolsa. Estos son los tornillitos que normalmente te comentaba, que son para poder ponerle el ventilador del otro lado. Acá tienen las 4 tuerquitas que va del lado de abajo y esto iría del lado de arriba. Para eso vamos a ir colocando de a una. Vamos a ir poniendo esta tuerquita del lado de abajo. Y una vez que vemos que ha pasado, como podemos ver ahí, vamos a poner la tuerquita esta. Ahí está. Y hacemos lo mismo con el resto. Podemos usar esta mini llave de tubo, como podemos ver, para ajustarlo. Está muy bueno, porque de este lado es tipo llave de tubo y acá tiene una cruz como para poder utilizar el destornillador. Así que vamos a hacer lo mismo acá del otro lado. Ahí está. Ponemos esto acá arriba. Y después con el destornillador lo podemos ajustar. Ahí está, colocamos el último. Ponemos la tuerquita ahí. Y con el destornillador podemos ajustarlo para que quede bien firme. Y después, una vez que hicimos eso, hacemos un pequeño ajuste final en el resto. Ahí está. Listo. Bueno, siempre obviamente fíjate acá que dice AM3, este es el socket, depende el motherboard, obviamente es la forma como va esto. Bueno, antes de continuar vamos a utilizar alcohol isopropílico, como podemos ver acá, y vamos a limpiar la superficie tirando apenas un chorrito y después con un pedacito de algodón ahí limpiamos todo y lo dejamos impecable. Una vez que está bien brillante, vamos a utilizar acá la pasta térmica que viene con este disipador y vamos a poner muy poquitito, no es necesario poner demasiado porque después se hace un enchastre y no sirve realmente. Así que si uno no se quiere enchastrar con un pedacito de papel, que este pedacito de papel, como lo ves, viene con el disipador, podrías pasarlo por el resto del micro. Ahí está. Y ahí está, que quede de forma pareja. Una vez que queda de forma pareja, si querés el resto, lo puedes poner en el disipador. Como podemos ver acá, tiene un adhesivo, un papelito,
que dice por favor colocar antes de colocar o instalar el disipador este. Así que vamos a hacer eso, lo dejamos acá en un costado. Y como te dije antes, si querés podés pasarle acá. Ahí está, para aprovechar la grasa. Igual tratemos de poner siempre lo indispensable, que no sobre. Y antes de colocar esto, vamos a tener que colocar el soporte en el medio, como podemos ver, que coincide exactamente en el agujero, y lo apoyamos suavemente. Una vez que lo apoyamos, lo que vamos a hacer, vamos a girar de a uno. Si tenés problema que no te coincide, acordate que esto lo tenés que poner en la posición correspondiente, depende del procesador que vos tengas. Hacemos lo mismo del otro lado. Lo estamos ajustando acá. Ahora ajustamos del otro lado un poco. Y después el otro. Vamos ajustando un poquito cada tornillo. Vamos a girarlo para que lo veamos de este lado. Ahora estoy poniendo el destornillador acá, justo ahí, para bajarlo un poquito la pata, porque estaba costando un poquito colocarlo, pero eso pasó porque justo los de atrás lo había ajustado un poquito de más. Pero bueno, si no, eso lo vas ajustando a medida, no es muy difícil de hacer. Listo, una vez que lo ajustás con la mano, lo terminamos de ajustar un poco del otro lado. Y listo, y esto ya quedó súper firme, no se sale, no tiene movimientos, eso es fundamental, que no tenga movimiento, que quede bien ajustado lo máximo posible. Así que una vez que ya está todo listo, lo único que nos quedaría sería enchufar el disipador donde corresponda. Como podemos lograr ver ahí, dice CPU fan, así que lo vamos a conectar de ese lado. Igual esto tiene una sola forma de conectarlo. Sostenemos del otro lado y listo. Entonces ahí lo bajamos. Y ya quedó instalado. Como podemos ver, la diferencia es abismal con respecto al disipador anterior, como para que puedas compararlo. Obviamente el ventilador, como ya te había dicho, es increíble la diferencia. Y bueno, una vez que ya está instalado, y si vos querés estar seguro de que en caso de que este ventilador le llegue a pasar algo, quieras tener uno de auxilio, podrías ponerle un ventilador más acá y no habría problema. Eso sería lo ideal para poder bajar el índice de fallas al máximo, en este caso de temperatura. Así que ahora vamos a proceder a instalarlo en el gabinete y vamos a ver cómo queda. Bueno, ahora que tenemos el gabinete acostado va a ser más sencillo para poder instalarlo. Así que debemos de mover los cables hacia un costado y hacer que coincida todo como corresponde. Acordate el frente. Bueno, listo, ya quedó bien sujeto, así que ahora vamos a terminar de conectar todas las cosas en la computadora y volvemos ahora en un ratito. Si no sabes cómo se hacen este tipo de cosas, como te dije anteriormente, hay otros videos que explico cómo armar una computadora. Bueno, ahora entramos en el setup de la máquina. Si no sabes cómo se hace, normalmente es con la tecla Delete o Suprimir o F2, depende la marca de tu motherboard. Así que una vez que entramos, podemos entrar en la parte donde dice Monitor o Hardware Monitor, depende obviamente del fabricante. Como podemos ver ahí, apretamos Enter y acá podemos ver las temperaturas del CPU y del sistema en general. Como podemos ver, tenemos acá 28 grados, 29, que está muy bien.
y tenemos unas revoluciones de unos 500 RPM, o sea, revoluciones por minuto, significa RPM. Significa que la velocidad es muy baja. Normalmente las revoluciones pueden ser de 1200, 1300, hasta 1500. Depende del motherboard. Y acá logramos darle que la velocidad sea la mínima. Si ves ahí, tenés diferentes tipos de velocidad que le podés llegar a dar como mínimo. En este caso 12.5. Que ese es el porcentaje, como podemos ver. Y después tenemos 87. Si le damos acá, obviamente aumenta la velocidad del cooler al máximo. Pero en este caso uno quiere que tener la máquina lo más silenciosa posible, así que casi ni se siente. Y con respecto al cooler que tenía anteriormente, normalmente estaba alrededor de los 40, 45. Así que es un buen salto de temperatura con este disipador. Bueno, en esta prueba que vamos a hacer tenemos el programa Heavy Load. Había ya hecho un video sobre eso, cómo exigir el CPU y la placa de video al máximo. En este caso podemos ver el uso del CPU, que es la línea roja, la que vemos acá. Tenemos la línea roja y tenemos una fluctuación aproximadamente de un 20%. Después la línea verde que vemos acá arriba, que está acá escrito en la izquierda, dice Disk Space, que sería el espacio libre en el disco rígido. Y después tenemos lo que es memoria, que es el azul, y después tenemos el amarillo. Pero vamos a hablar del azul y el rojo en este caso. Acá vemos el azul, que es la memoria, que prácticamente se está utilizando muy poca memoria. Así que en este otro programa vamos a ver Open Hardware Monitor, que es un programa gratis. Ambos son programas gratis. Lo que nos indica es la temperatura. Como podemos ver acá, tenemos una temperatura de unos 17,8, 17,6 y tuvimos acá un máximo de 19 grados con este super disipador que podemos ver acá. Ahora lo que vamos a hacer para probar este disipador al máximo, actualmente está funcionando el ventilador. Como podemos ver acá, tenemos unos 556 más o menos revoluciones por minuto y tuvimos un pico de 560. Ahora vamos a desconectar el ventilador para que veas la eficiencia de este tipo de disipador, que te va a mostrar que aún fallando el ventilador de este disipador, la temperatura va a ser bastante baja y a pesar de eso la computadora va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema, porque si llega a los 90 obviamente la computadora se va a apagar. Así que lo que vamos a hacer, vamos a exigir la computadora al máximo con este programa Heavy Load y vamos a llevar la carga del procesador al máximo. Como podemos ver, ahí empieza a funcionar al 100% y ahora en un ratito vamos a ver toda la línea acá recta que está a esa capacidad máxima. Ahora lo vamos a correr acá hacia un costado y ahí empezamos a ver que empieza a aumentar muy poquitito o empieza a fluctuar muy poquitito la temperatura. Y ahora lo que voy a hacer, voy a desconectar el ventilador para que veas lo máximo que puede llegar la temperatura del procesador sin el ventilador prendido, o sea, únicamente con el disipador. Como podemos ver acá, ya las revoluciones están en cero, o sea, significa que el ventilador se desconectó completamente. Y ahora vos vas a poder ser testigo de hasta cuánto va a llegar la temperatura. En una prueba anterior que había hecho, normalmente llegaba hasta los 30, 35 grados, depende. Así que vamos a dejarlo un ratito y esto va a seguir funcionando y en un ratito ahora volvemos.
Bueno, como podemos ver, ya pasó un rato y llegó a los 38, 39 grados. Bueno, como podemos ver, llegó a los 39 grados prácticamente y sin el ventilador funcionando. Así que es un gran logro, y más cuando las computadoras no tienen el ventilador funcionando. Normalmente esto puede llegar a los 80, 90 grados con los disipadores tradicionales. Así que esto es un buen avance, tener este tipo de disipadores. Ahora lo vamos a enchufar para que veas cómo empieza a andar las revoluciones por minuto, o sea, el ventilador acá, y empieza a bajar la temperatura prácticamente inmediatamente. Bueno, como podemos ver, acá el BIOS le dio la orden de que vaya la velocidad del ventilador al máximo para poder reducir la temperatura lo más rápido posible. Así que por un rato va a estar a esa velocidad, y después, cuando la temperatura decrezca, va a llegar a los 25 como estaba antes. Las revoluciones por minuto va a llegar a los 500 como habíamos visto al principio. Así que ahora lo vamos a dejar actuando un ratito y ya van a empezar a bajar las revoluciones como lo estamos viendo ahora. Ya está casi en los 700, 600. Ya la temperatura está bajando bastante del CPU. Otra cosa que quiero aclarar es que justo el ventilador este de acá del gabinete lo he desenchufado también, como para poder probar al máximo la capacidad de disipación de este disipador. Así que es otro efecto importante. Si este disipador estuviese funcionando, o sea, si este ventilador estuviese funcionando normalmente, la temperatura incluso hubiese sido más baja de lo que estamos viendo ahora actualmente. Como el ventilador del gabinete lleva este tipo de conector que es común, no tiene ningún tipo de sensor de revoluciones por minuto, así que no lo podemos enchufar en el motherboard, solamente en la fuente. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Si uno puede conseguir un motherboard que tenga varios conectores para poder enchufar los ventiladores, que obviamente tienen que tener el sensor de velocidad, uno podría ver ya todo ese tipo de información acá en el programa o en el BIOS incluso. Como podemos ver, ya estamos llegando a los 27,5, así que es una temperatura más que aceptable. Y bueno, con esto ya queda demostrado que este tipo de disipador anda muy bien. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si tenés alguna duda, no dudes en contactarme a través de mi página web www.gabac.com.ar si querés contratarme, y si tenés algún comentario que quieras hacer en este video, puedes hacerlo abajo en los comentarios de YouTube, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.